Vino Amadonai Loeno Alenu más Yadenu Konen Alenu más Yenu Konen Rambam, el demandante y el demandado. Si una persona le entabla juicio a otra persona sobre bienes movibles, que es decir, bienes muebles, y el demandante admite que debe una parte de los artículos reclamados, debe pagar por lo admitido y prestar juramento, según la Torah, por el resto. Como está escrito, cuando alguien reclama la propiedad de una cosa, ambas partes deben presentar el caso ante los jueces. De igual modo, el demandado niega todo y dice, no hubo nada. Y un testigo testifica que en realidad hubo una transacción. El demandado deberá prestar juramento bíblico. Tradicionalmente se interpreta que donde el testimonio de dos testigos obliga a alguien a pagar, el testimonio de un solo testigo lo obliga a prestar juramento, mas no a pagar. Únicamente las tres siguientes personas están obligadas a prestar juramento. Primero, el que admite que debe una parte de los bienes muebles reclamados. Segunda persona, aquella contra quien un solo testigo testifica que debe dinero y no dos. Tercero, el depositario. Cada uno de los tres debe prestar juramento para liberarse del pago. Es decir, el que depositó algo, el que le dieron para depositar algo, para cuidarlo y lo perdió. Pero los que prestan juramento para cobrar lo hacen en virtud de disposiciones rabínicas. Todos esos juramentos se asemejan a los juramentos bíblicos y se efectúan sosteniendo un objeto sagrado en la mano. Si alguien plantea un reclamo contra otra persona respecto de bienes muebles, que es algo movible, y el demandado niega totalmente la veracidad y procedencia del reclamo, o si lo admite solo parcialmente y dice, esto es todo lo que tienen que reclamar. Aquí lo tienen, eso es todo. O si el demandado dice, ustedes me han condonado la deuda, ¿no se acuerdan? O dice, ustedes me lo regalaron, ¿cómo me lo están cobrando ahora? En tales casos, el demandado queda exento de un juramento, pero los sabios del Talmud han dictaminado que el demandado en este caso debe prestar un juramento de exención para librarse del pago. Este juramento es distinto del juramento bíblico que dijimos antes, ya que se presta sin sostener un objeto sagrado. Ahora, todo aquel que debe prestar un juramento de exención puede trasladarlo al demandante si lo desea, de manera que el demandante jure para cobrar la deuda. Es el único caso en el que el demandante cobra al demandado mediante el juramento de exención que este último le trasladó. Ese traslado o desvío, mejor dicho, puede realizarse solo con el juramento de exención, no con el juramento bíblico o el juramento rabínico, que es casi bíblico. El juramento de exención se impone solo en el caso de un reclamo cierto y evidente. Si el reclamo se fundamenta en la duda, el demandado se exime de tal juramento. Si, por ejemplo, el demandante dice, me parece que ustedes me deben 100 zuz, o si dice, yo les presté 100 sus y me parece que no me lo han devuelto. Y el demandado dice, yo no te debo nada, ni siquiera está obligado a prestar juramento de exención. Y lo mismo se aplica a todos los casos parecidos.
Ahora, si los litigantes entran al tribunal y uno de ellos dice, tengo aquí un reclamo contra este hombre por 100 zuz. Yo ese 100 zuz se lo presté, o puede ser que se lo confíe en custodia, o me lo robó, o que me debe por trabajos que yo hice para él. Y el demandado replica, yo no te debo nada, tú no debes formularme ningún reclamo, eso es un falso reclamo. Tal réplica no es correcta. El tribunal debe decir, refuten este reclamo siendo tan específico en vuestra respuesta como el demandante lo fue en su reclamo. Usted debe aclarar si le prestó dinero o si le confió algo en custodia o le robó usted a él o usted no le pagó su trabajo. Y del mismo modo procederá con otros reclamos. ¿Por qué el tribunal no acepta réplicas que no sean específicas por temor de que el demandado se equivoque y sin querer lo juzgue en falso? Porque es posible que el demandante le prestó dinero al demandado, como éste alega, y que el demandado haya pagado la deuda al hijo o a la mujer del demandante, o le haya regalado algo equivalente al valor de la deuda, que por eso el acusado imagine que no debe nada. Por lo tanto, le dice el tribunal, ¿cómo puede usted afirmar que no le debe nada cuando puede ser legalmente obligado a hacer restitución sin que lo sepa? Usted debe aclarar bien las cosas. Este tribunal determinará si usted debe o no debe. Aun si el demandado es un gran erudito, se le dice, no va a perder nada si responde al reclamo del demandante informándonos por qué no le debe nada, ya sea porque su reclamo es completamente infundado o porque usted ya se la pagó, la deuda. Si el demandante entabla un juicio al demandado por 100 sus que le prestó, y éste le responde que el reclamo es infundado, y el demandante presenta testigos que testifican que el préstamo se efectuó en presencia de ellos, entonces el demandado se retracta y dice, sí es cierto, pero yo ya devolví el préstamo. No debemos prestarle más atención, porque es considerado mentiroso y deberá efectuar la restitución. Pero si responde, no debo nada, o no tiene ningún reclamo que formular, o el reclamo que usted me hace es falso, y el demandante presenta testigos de que el préstamo se efectuó en presencia de ellos, mientras el demandado argumente, sí, es cierto, pero yo devolví el préstamo o le pagué lo que le debía, no será considerado mentiroso y ante un juramento de excepción podrá quedar liberado. Si testigos ven cómo una persona está contando dinero y se lo entrega a otro, pero no pueden saber para qué es ese dinero, y luego el mencionado hombre o persona entabla juicio contra el otro exigiéndole la devolución del dinero entregado. Y el demandado dice, me diste un dinero como regalo o en pago de una deuda. El demandado debe ser creído. Mediante un juramento de excepción queda liberado. Sí, pero. El demandado afirma que la demanda no tiene fundamento alguno. Y luego aparecen los testigos que testifican que vieron cómo el demandante contaba el dinero y se lo entregaba al demandado en presencia de ellos. El demandado será considerado mentiroso. Un hombre nunca considerado deshonesto
a menos que niegue algo ante el tribunal y aparezcan testigos que testifiquen lo contrario. En ese caso, la persona se llama deshonesta. Baruch Hashem de Olam. Amén ve amén.